Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Recuerden que hemos venido trabajando la serie del libro de Daniel titulada Daniel y sus amigos exaltan a Dios con su vida. Esta sería nuestra cuarta intervención el día de hoy y vamos a tratar el capítulo 3 del libro de Daniel. En la primera intervención vamos a leer Daniel 3 del 1 al 7, capítulo 1 del versículo 1 al 7. ¿Lo tienen? Vamos a orar juntos. Dios, agradecido estamos, Señor, de que tú nos permitas estar aquí un día más, por tus bondades, por tus misericordias, porque tú eres fiel, has sido fiel y seguirá Dios siendo fiel. Y nosotros estamos seguros en que dependemos de ti y en tu fidelidad. Padre, mira lo que estamos haciendo en esta tarde. Vamos a exhortar tu palabra. Úsanos, Señor, como a ti te plazca, y trae a mi mente aquellas cosas que a lo mejor yo pueda tener olvidada, pero que puedan ser de beneficio para tu iglesia. Señor, presentamos a aquellos hermanos que no pueden estar aquí el día de hoy. Tú conoces sus situaciones, nosotros a lo mejor no sabemos y otras sí podemos saberlas, pero lo que queremos, Dios, que donde quiera que estén nuestros hermanos, que tú les estés guiando y que tú les estés protegiendo. Estos son favores que te pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, una vez ya en el capítulo 3, vamos a iniciar leyendo hasta el versículo 7. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampaña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampaña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Lo dejamos ahí. Damos gracias a Dios por su palabra. El día de hoy vamos a trabajar con el tema titulado Consecuencias cuando no honramos los ídolos del mundo. Consecuencias cuando no honramos los ídolos del mundo. En nuestro mensaje anterior del capítulo 2 del libro de Daniel, pudimos resaltar que no existe secreto mejor guardado que Dios no pueda traerlo a la luz. Y ahí mismo estuvimos hablando un poco sobre Deuteronomio 29, donde Dios le decía a Moisés
todas las consecuencias que tendría el pueblo de seguir las costumbres o los ídolos de las naciones vecinas. Y aquí era Dios que iba a determinar o que estaba determinando todo lo que le acontecería si ellos seguían a esos ídolos. De igual manera podemos ver cómo Dios reveló el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 a su hijo Daniel, y finalizamos viendo que Daniel aprovechó la oportunidad para pedirle al rey o solicitarle que sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, lo pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel se quedó en lo que fue el reino, la corte. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar en el capítulo 3. En el mismo veremos todo lo que nos acontecerá como creyente en Jesús por no inclinarnos a los dioses del mundo. Veíamos anteriormente qué Dios le dijo al pueblo de Israel que le acontecería si ellos se inclinaran. Ahora vamos a ver qué nos ocurre a nosotros terrenalmente cuando no adoramos o cuando no nos inclinamos a los dioses que el mundo se inclina. ¿Cuáles son esas consecuencias terrenales que nosotros tenemos con nuestros allegados o con las personas que están próximos a nosotros, que están caminando contrario a nosotros? Dios nos creó a cada uno de nosotros con la capacidad de adorarle. Si nosotros vamos a Efesios 1, 3 al 6, dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Primera de Corintios, o la primera epístola, carta escrita a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, Pablo, buscando resaltar que nosotros vivimos para la gloria de Dios, él dice en el capítulo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Quiere decir entonces que nosotros somos adoradores andantes, donde estamos y en todo lo que hacemos. Nótese que yo estoy diciendo adorador, no cantante, porque todos no tienen el talento de cantar, pero sí todos tenemos el llamado de adorar. Y es una diferencia muy distinta. Por la necesidad de adorar en el corazón del hombre, desde la antigüedad se han creado algunos ídolos. Algunas comunidades tienen imágenes realizadas por hombres, esculturas, animales, como en el caso de la India, que venera a la vaca, el mono y las cabras. En Tailandia veneran entonces el elefante. En México veneran al jaguar. El tigre en la India. En la República Dominicana también sabemos que tienen sus ídolos, pero al mismo tiempo contamos con un pueblo redimido que tiene al Dios verdadero igual que otras naciones. No solamente nosotros, sino otras naciones. También muchas veces se idolatra a una persona famosa. Por los méritos o por lo que tenga esa persona, usted de una forma u otra lo admira tanto que algunas veces llega a idolatrarlo, a tal punto que si esa persona sufre de algo o le da un dolor o fallece, usted también sufre con él por el nivel que usted lo admira o por el nivel de idolatría en ciertas situaciones. También se puede idolatrar a un hijo en específico. Se pueden idolatrar objetos como casa, carro, ropa, un vaso, un lapicero, una cartera, un pantalón, un proyecto, al punto que llegamos a pensar
que si ese objeto no está cuidado o protegido, yo me desestabilizo emocional y de todas las formas que yo tenga. Mírelo de esta manera. ¿Cómo yo puedo identificar un ídolo o un Dios en mi vida o en mi corazón que yo pienso que no lo es? Un día usted se acuesta y mientras duerme usted está soñando que eso que es de tanta admiración suya se lo han quitado. Y usted se despierta con un sobresalto en el corazón como que se le acabó la vida. ¿Qué tanto entonces pudiéramos estar adorando algo que me levanto con este espanto de que eso no sea verdad? En el libro de Ellis Fitzpatrick, en el capítulo 1, titulado Los dioses de Raquel y tú, narrando la historia de Raquel, y ustedes van a recordar cuando Jacob huye de su casa y Dios y llega donde su tío Labán, y trabaja por Raquel, que la amó inmediatamente, la vio, trabajó 7 años por ella, pero fue engañado por su tío Labán, y su tío Labán le dio a la mayor, diciendo que esa no era la costumbre de la casa, y tuvo que trabajar 7 años más por Lea, y luego entonces tuvo que trabajar para recibir pago en animales, y trabajó un tiempo muy extenso con su tío. Pero cuando él decide regresar a la tierra de su padre, dice esta historia que Raquel, su esposa, la mujer que él amaba, como no estaba acostumbrada a estar distante de su familia y de sus padres, ella se encontraba que iba a estar inestable. ¿Qué va a pasar? Yo voy a salir de la casa de mi padre, ¿y qué me va a proteger? Y dice que ella sustrajo los dioses y los ídolos que tenía su padre y se lo llevó consigo. Situación que más que beneficio le iba a traer a ellos un problema muy grande y le iba incluso a causar la muerte a todos, porque el padre no se enojó tanto porque ellos se habían ido, sino también porque se le habían llevado sus ídolos. Refiriéndose a este pasaje de la Biblia, ya poniéndolo en contexto, Juan Calvino escribió, y cito, cuando Moisés dice que Raquel robó los ídolos de su padre, está hablando de un vicio que era común. La gente quería sentirse protegida. De eso podemos deducir que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Fin de la cita. En Hechos 17, versículos 16, 22 al 23, después de Pablo ser perseguido por los tesalonicenses, termina en la ciudad de Berea. Los tesalonicenses se enteraron que él estaba en Berea y también lo persiguieron allí, y de allí él pasa a Atenas. En Atenas, entonces, él sigue predicando a Jesucristo. Dice que estas personas de Atenas procuraban escuchar algo nuevo y tenían muchos ídolos. Y en estos versículos 16, mire cómo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo esperaba a Timoteo y a Silas, Pablo esperaba a Timoteo en Atenas y a Silas. Su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ese enardecer es como cuando usted se molesta, usted se llena de ira y usted dice, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Y todo esto que está aquí, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad. Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses eran tan idólatras que si por si acaso se quedaba un Dios fuera para que no se ofendiera, vamos a poner uno aquí por si nosotros no lo conocemos. Y la idolatría estaba muy alta. Mire, Dios, conociendo su creación, note que el primer mandamiento es fácil de recordar y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es fácil de recordar. Regresando entonces
a los versículos que acabamos de leer el día de hoy, en nuestros primeros versículos del capítulo 3, versículo 1 al 7, se nos muestra el rey Nabucodonosor realizando una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. El codo era una medida que se utilizaba en la antigüedad, tanto en Egipto, en Roma y zonas aledañas, para tener una exactitud de algunas medidas. Si nosotros pasamos esos 60 codos al día de hoy, tendríamos por lo menos unos 27 metros. Habían dos formas que todavía no se define bien. El codo se medía desde el codo hasta la punta de los dedos, pero lo que nosotros conocemos por metro es esta longitud, que hay un metro que está compuesto por 100 centímetros, gracias, por 100 centímetros, o 39 pulgadas. Entonces, si nosotros llevamos eso hoy a nuestra actualidad, una casa común de altura tiene unos 2.70 metros. Si nosotros dividiéramos esos 27 entre 2.70, saldrían a unos 10. Eso equivale que sería una estatua de una altura de unos 10 pisos. Si los edificios de vivienda tienen 4 pisos, usted ve la magnitud, pero supongamos que no son esos 10 pisos, que son la mitad y que son 5 pisos, por la dicotomía que existe en que algunos los ven desde aquí hasta la punta de los dedos y que nosotros sabemos que un metro tiene 100 centímetros, 39 pulgadas. Si de eso ser así, dejémoslo en 5. Imagínese una estatua en una ciudad donde no hay rascacielos, que lo que hay es pirámide, y está abierto, 5 pisos, se va a ver a lo lejos. De esa magnitud era la intención o lo imponente que era esa estatua para que sea adorada. Entonces, como el rey Nabucodonosor quiere inclinar su adoración a su ídolo, su Dios, él manda a llamar a todos los gobernantes que él tiene, y si usted se da cuenta, en el versículo 3 dice que llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, todo esto. Y luego entonces le da la comisión al pregonero, al que estaba encargado de anunciar los pensamientos y designios del rey. ¿Qué era lo que el rey pensaba? ¿O qué acontecía en la casa real que se podía pregonar, que se podía anunciar? Hasta el nacimiento de un hijo se pregonaba. Y en los versículos 4 dice, el pregonero anunciaba en alta voz. Estos son lo que el rey piensa. Mándese, oh pueblo, naciones y lengua, que cuando ustedes escuchen los instrumentos de música que vamos a tocar, se postren y adoren. Por lo cual el versículo 7 termina diciendo, todos los instrumentos de música, otra vez lo repite, el tamboril, la flauta, las personas se iban a postrar y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pensando en todo esto que hemos hablado, nos centraremos entonces en esos problemas que nos van a acarrear a nosotros como creyentes cuando no adoramos los ídolos que adoran los demás compañeros nuestros o conocidos, o los dioses que tiene este mundo. Nuestro primer encabezado, y mantenga su Biblia abierta, y vamos a seguir los próximos versículos, dice que nosotros seremos atacados por no seguir las corrientes o modas de este mundo, o en buen dominicano nosotros seremos chivateados cuando no sigamos la corriente o las modas de este mundo. Vamos al versículo 8. Nos quedamos entonces lo que dijo el pregonero y todo lo que se debía hacer. Ahora vamos a escuchar, atacados por no seguir la corriente o la moda. Dice, versículo 8 al 12, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive.
acusado chivateado, recuerden. Tú, oh rey, has dado una ley para que todo hombre al oír el son de todos los instrumentos de música que hemos escuchado, versículo 11, y el que no se postre y adore, consecuencia, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Le están recordando al rey lo que él dijo, para luego entonces venir con otras intenciones. Y dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló el rey Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el sonido de las bocinas y todos los instrumentos de música que hemos visto, os postréis y adoréis la estatua que he levantado. Esos tres jóvenes que en el capítulo 2, al final, Daniel había promocionado para que lo pusieran en posiciones de autoridad, están siendo ahora atacados y amenazados. Jesús también querían hacerle lo mismo. En Lucas 20, 19 al 26, en los versículos anteriores de Lucas 20, 19 al 26, Jesús termina la parábola de los labradores malvados, relatando la historia de un hombre que plantó una viña y que en 3 ocasiones mandó a buscar del fruto de esa viña, y las personas a quien él se la había arrendado, lo que hicieron fue que no tomaron en cuenta que él era el dueño, sino que maltrataron a lo que él había mandado. Y él dijo, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a mandar a mi hijo para que cuando lo vean, entonces no lo maltraten a este. Pero a esas personas a quien él había arrendado su terreno, cuando vieron al hijo, lo que dijeron, no, este es el heredero, vamos a matarle. Y ese es el contexto que tenemos en estos versículos. Y en Lucas 20, 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, echarle mano a Jesús, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola que estamos hablando, pero temieron al pueblo. Ellos estaban ahí, se identificaron, esto fue por nosotros. Vamos a buscar una ocasión de que Jesús caiga. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justo, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al pueblo y a las autoridades y gobernantes. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no hace acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y ellos le hacen una pregunta y le dicen, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y le hace una pregunta, ¿de quién tienen la imagen, la inscripción? Y respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaban de su respuesta y callaron. En Juan 15, 18 al 19, luego de Jesús hacer un símil de la vid verdadera y de los discípulos cuando permanecen en él, los beneficios que nosotros vamos a obtener. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecéis en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Separados de mí nada ustedes pueden hacer. Y Dios le está hablando a los discípulos de la ventaja de estar en él y permanecer en su palabra.
Pero luego entonces comienza a decir que en el mundo nosotros entonces, por permanecer en su palabra, vamos a tener situaciones. Y mire lo que él comienza a decir a partir del versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Qué hará el mundo con nosotros? Os aborrece. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque como no somos del mundo, nos aborrece. ¿Has notado que algunas veces se levantan contra ti en el trabajo, en un negocio que tiene, en algo que está emprendiendo, en tu familia, de forma maliciosa para acusarte? ¿Has notado eso? Ejemplo, dicen delante de usted un comentario que pudiera parecer inocente. ¿Qué hipócritas son las personas de esta empresa? Dicen esto y aquello. Están hablando por ahí. Pero lo que en realidad están buscando es que formes parte de lo que se está planteando para luego utilizar tu propia credibilidad y envolverla en sus mentiras. Que tú hables de otra manera. Tú puedes hacer tal o cual cosa, todo el mundo la hace. Esos serán los mismos que luego te dirán, y tú no eres cristiano. Lo que te están incitando a decir, todo el mundo lo hace aquí, tú puedes hacerlo, pendiente. Después ellos mismos van a dudar, pero ¿y él es o no es cristiano? Número 3, otra forma. Cuando todos estafan de la misma forma que lo hacen otros que están en tu posición, pero tú no lo haces, te convertirás en una amenaza para sus intereses pecaminosos, que en ese momento son beneficios de diferentes índoles que están percibiendo a expensa del engaño. Diferentes índoles a la expensa del engaño, y una pudiera ser hasta el tráfico de influencia. Cuando tú entonces eres menospreciado y eres aborrecido, los demás te van a ver como una amenaza. Recibirás una presión externa y pública, y a veces querrán menospreciarte públicamente para poner un ejemplo de ti. Las amenazas que sentirás o sufrirás cambiarán de posición o afectarán en algún momento tu convicción. Matthew Henry, de los versículos del 1 al 7, él dice, y cito, el orgullo y el fanatismo hacen que los hombres exijan que sus súbditos sigan su religión, buena o mala, y pocos se niegan cuando el interés mundano y el castigo abruma. ¿Cuál es la consecuencia? Ambos, yo no me voy a negar. Esto es fácil para el indolente, el sensual y el infiel, que constituye la gran mayoría, y muchos irán por esos caminos. Nada es tan malo que el mundo negligente nos deje atraer por una corriente de música, que era lo que estaba pasando con Sadrach, Mesach y Abednego, en lugar de ser rechazado o ser echado al horno de fuego. La adoración falsa se ha establecido y se mantiene con tales métodos. Es bueno recordar en todo lo que hemos visto de la idolatría esto: el ser humano nunca estará satisfecho hasta que no entienda que su adoración pertenece única y exclusivamente a Dios. Siempre buscará el ser humano, al igual que el rey Nabucodonosor, que adorar. Pero luego, entonces, tanto Jesús, que tuvo esta firmeza, el rey Nabucodonosor llama a Sadrach, Mesach y Abednego y terminó diciéndolo: prepárense, que cuando ustedes escuchen esto, entonces se van a postrar y van a adorar. Y miren la confianza en Dios que tenían Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dicen, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, versículo 16, Rey Nabucodonosor, diciendo,
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiente. Estos 3 jóvenes no tomaron en cuenta que estaban en una posición de privilegio en una nación que no era la de ellos. Y muchos de su patria estaban esclavizados ahí y no le estaban pasando bien. Estaban en la construcción y estaban en otras distribuciones y no la estaban pasando bien. Ellos no tomaron en cuenta este privilegio para adorar a un Dios que no sea su Dios. En Job 19, 25 al 27, después de que los amigos de Job lo culparon por lo que le estaba aconteciendo, dice él que lo injuriaron 10 veces. Job en ese momento descubre quién lo defenderá y le hará justicia, solamente será Dios. Y en los versículos 19, 25 al 27, mire lo que Job dice en medio de su aflicción, cuando incluso ya le han provocado a que maldiga a su Dios y se muera. ¿Y qué es lo que tú has hecho que te ha sobrevenido este mal? Y un sinnúmero de cosas que han pasado hasta esos versículos. Miren las palabras de Job en medio de su aflicción. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta, mi piel, en mi carne, he de ver a mi Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una firmeza. Job también tuvo una firmeza en medio de esta situación que le estaba pasando. Ahora yo te pregunto en la sala, ¿mi vida y tu vida ha estado en peligro de muerte en verdad? ¿O tú has sucumbido antes de tiempo? ¿Tu vida y la mía ha estado en peligro de muerte en verdad? ¿O antes de tiempo hemos sucumbido? No, espérate que yo voy a formar parte de esto también y no me voy a quedar afuera. Yo no me voy a quedar afuera. Si todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. Las personas no te van a ver bien, el rostro se le va a cambiar, al igual que se mudó el rostro del rey Nabucodonosor. Y también va a ser atacado y va a ser perseguido. Con la plena intención de destruirte moralmente, que es lo que está pasando con Sadrach, Mesach y Abednego, y era lo que estaba pasando con Job, las personas inventarán toda clase de males sobre ti, e incluso traerán situaciones de tu vida pasada, cuando tú no eras creyente, traerán situación de tu vida pasada para destruirte. Pero recuerda que una vez que tú estás en Cristo, Pablo, en la segunda carta de Corintios 5, 16 al 18, él dice lo siguiente: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación.
A veces te van a atacar por tu vida pasada y te van a traer a colación las cosas malas que tú hacías lejos de Dios para inducirte a que tú recuerdes lo que tú hacías y que antes no era nada para ti. Pero como ya eso tú lo dejaste en tu pasado, esta es tu nueva vida. No puede tener dominio ni control sobre ti. A veces nos van a presionar para que hagamos cosas recordando nuestro pasado, con la intención de destruirnos intencionalmente. De esos versículos, Matthew Henry dice, el temor al hombre y el amor al mundo, especialmente la falta de fe, hacen que los hombres se rindan a la tentación, mientras que una firme convicción de la verdad los libera de negar a Cristo o de avergonzarse de Él. Tenemos que ser mansos para responder, pero debemos ser decididos para obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos ser mansos para responder, pero decididos para obedecer a Dios antes que a los hombres. El domingo pasado el hermano Alberto nos guiaba a entender que nosotros debemos someternos a toda autoridad, pero tenemos que tener claro que también nos vamos a someter a otra autoridad, pero que no ponga en tutela el rostro de Dios ni nuestra vida de fe. Yo me voy a someter siempre y cuando esto no vaya en contra de mi vida de fe. Si estás en una posición que Dios va a favor de la vida, pero todos están a favor del aborto, tienes que pensar cuál será tu posición. Porque el Estado pudiera estar dirigiéndote por esa dirección, pero nosotros tenemos una convicción de fe y una línea de vida. Vamos a someternos a las autoridades siempre y cuando no se contradiga contra la ley de Dios. Esta presión generará un cambio de actitud hacia ti. Las personas no te van a ver igual. Y él es diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, ¿qué es lo que él se cree? Pues todo el mundo aquí lo hace y esto está bien y todo pasa normal. No. Esa presión nosotros lo vamos a tener como parte de nuestra consecuencia. No vamos a ser bien vistos, vamos a ser perseguidos. E incluso seremos puestos en medio de un horno de fuego, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron echados, y dice la Biblia que los hombres que los echaron murieron antes que los echasen, de tan fuerte que estaba el horno. ¿Usted ve qué convicción tienen estos tres hombres? Dios sorprende al rey Nabucodonosor, y a los que con él estaban. Dios los sorprendió. Mire lo que dice el versículo 24. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasan por el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni en el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de humo tenían. Pero los hombres que lo echaron se habían muerto, de tan fuerte que estaba esto. Los que lo fueron a echar se murieron. Y estos no tienen ni olor de humo. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y le libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que no sea su Dios. ¡Qué confianza! ¡Qué determinación! Matthew Henry de esos versículos, recordando a Isaías 43, 2 al 5,
él empieza un encabezado y dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, dejando el sacarlo de ese horno a Dios que los preservó del fuego. Caminaban de aquí para allá en medio del fuego, sostenidos y animados por la presencia del Hijo de Dios. Los que sufren por Cristo tienen su presencia en su sufrimiento, aún en el horno ardiente y en el valle de la sombra de muerte. Los que sufren por Dios, vamos a tener la presencia de Dios aún en medio del valle de muerte. Hermana y hermano, amigo, niño pequeño que me estás escuchando, en medio de tu horno de fuego, que yo no sé cuál puede ser, pero sí sé que es la consecuencia de no adorar los ídolos de este mundo. Pudiera ser diferente o tópico, situaciones familiares que se te van a presentar durante esta Semana Santa, de costumbres o ritos que todo el mundo hace, pero que tú has entendido que no tienes que hacerlo. Ojo con eso. De índole matrimonial, laboral, el ser calumniado, un hijo o una hija en diferentes etapas que es muy desobediente, un vecino fastidioso, un ex o una ex que no entiende o que se olvidó que tiene un hijo que mantener. De cualquier situación, entre otras cosas, Dios te sorprenderá y abrirá caminos donde no hay. Al igual que al rey Nabucodonosor, los vecinos y amigos de Job, los que estén cerca de ti, no entenderán cómo Dios te ha sustentado por cuanto pusiste en Él su confianza. No lo entenderán, porque al igual de estos hombres, dice que el rey Nabucodonosor llamó a todos los que estaban con él para que lo examinasen. ¿Y qué es lo que está pasando? No importa el horno de fuego en el que tú estás, Dios tiene la capacidad y está demostrado que estos hombres ni olían a humo. El Salmo 40, David expresa lo siguiente y él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado ese hombre. Por la persecución que estaba teniendo la iglesia en su primer siglo, Pedro escribe esta carta de Pedro 1, 12 al 16, y él le dice, miren hermanos, para que ustedes tengan tranquilidad, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Qué leímos al principio? El mundo no va a aborrecer. O sea que porque tú nos caigas bien, porque tú seas presionado, eso es normal. El mundo no te va a amar. Eso es normal. Entonces, Pedro le está diciendo, no se sorprendan por lo que está aconteciendo, pero están matando a los cristianos en una hoguera, pero no se sorprendan. ¿Por qué? Porque ha de acontecer el mundo, no, y Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gracia os gocéis con gran alegría. Vamos a gozar con él allá. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, él sigue diciendo, soy bienaventurado, tú eres dichoso, yo soy dichoso cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros, ciertamente de parte de ellos, Cristo es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón,
malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No es que como por causa de Cristo yo voy a padecer ahora por otras cosas y la voy a agregar. No, ahora yo voy a robar, voy a matar. No es eso. Por causa de Cristo, por el Evangelio. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nosotros vamos a sufrir consecuencias de amenaza. No seremos bien vistos, no caeremos bien, seremos aborrecidos, porque no nos vamos a inclinar o no nos estemos inclinando, así como Sadrach, Mesach y Abednego, a los dioses que gobiernan e imperan este mundo. A aquellos que no son creyentes, que sí están adorando o inclinándose a cierta idolatría, están corriendo a lo que Dios ha determinado y ha enseñado. Y su primer mandamiento es el que están desobedeciendo, simple y sencillo. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y todo lo que usted o yo estemos adorando, estamos entonces contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando yo me confabulo con el mundo, estoy bien con el mundo, pero estoy mal con Dios. Cuando yo me confabulo con Dios, estoy mal con el mundo, pero estoy bien con Dios. Y al final nosotros no estaremos aquí, estaremos en una patria celestial que está preparada para nosotros, delante de quien deberemos dar cuenta. Entonces, nosotros vamos a sufrir muchas consecuencias por no adorar los dioses de ese mundo. Y aquellos que no tienen a Dios en su corazón, no esperes sufrir las consecuencias en el infierno con sus llamas ardientes, sino más bien cambiar de dirección y servir a Cristo y hacer lo que Él quiere. Algunas personas que tengan el mismo oficio tuyo, la misma empresa tuya, van a evadir impuestos, van a hacer cosas que no están bien, pero si tú escuchaste esto hoy, Dios te está haciendo un llamado de ir contra el sistema. Otros engañan, pero Dios no está viendo. Otros tienen otros ídolos, pero Dios no está viendo. ¿Qué estoy adorando yo que está quitando el lugar de Dios? ¿Qué fábrica o qué ha fabricado mi corazón que ha cambiado al Dios verdadero por un Dios que puede ser cualquier cosa? ¿Qué estoy idolatrando yo en mi casa que nadie le puede tocar la mano? Una cosa material, que no la van a echar en una caja, que no se va a ir con nosotros. ¿Qué se está convirtiendo en mi ídolo o en mi Dios, aún por encima de mis hijos, de mi esposa y de mi familia? ¿Qué es eso? ¿Qué yo estoy adorando? ¿Qué está predominando en mi corazón? ¿Qué está gobernando mi vida? ¿Qué me está llevando a yo no dormir o despertar asustado? Cuidado, porque Juan Calvino dijo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y Dios conociéndonos, dejó ese primer mandamiento: no adoremos a nadie fuera de nuestro Dios. Las consecuencias vendrán, pero resistan, que el Señor nos dice: alégrate, tú eres dichoso, tú eres más que bienaventurado, cuando por mi causa eres vituperado, eres perseguido o incluso sufres la muerte. Que Dios nos ayude.